Bienvenidos a todos. En un minuto vamos a iniciar el ciclo. Ya estamos con Pablo Stefanoni y Ezequiel Torres acá conectados. Vamos a esperar un minuto que terminen de entrar todos los que se inscribieron. Unos minutos más nomás. Así que les agradecemos a todos por venir y enseguida en unos minutos empezamos. Sigue entrando gente, así que esperemos un poquito. Bueno, si quieren, Ezequiel y Pablo, empezamos. Ya estamos cerca de los 100 participantes. Probablemente van a entrar unos cuantos más en los minutos que vienen, pero para no demorar a nadie, empezamos. Bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar en esta nueva edición del Ciclo Cultural UCEMA. Este ciclo empezó en el 2021 con la idea de potenciar la oferta cultural de la universidad. El CEMA tiene un ciclo de cine que ya tiene 30 años de antigüedad, organizado por Pablo De Vita y José María Poirier, y la idea de este ciclo era, complementar un poco todo ese trabajo y ofrecer a la comunidad opciones de cultura en medio de este contexto. Cuando volvamos a la normalidad, a la presencialidad, este ciclo se va a pasar a lo presencial naturalmente, pero mientras tanto lo vamos a hacer por acá. Dicho esto, le damos la bienvenida a Pablo Stefanoni y a Ezequiel Torres, que va a ejercer de moderador. Ezequiel es coordinador de actividades y de toda la programación cultural y educativa de los seminarios de UCEMA, politólogo, y también es responsable de la comunicación interna de la universidad. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, Ezequiel, y ya les dejo la palabra a ustedes. Gracias, Mercedes. Bueno, realmente un gusto tener la visita o la presencia virtual de Pablo Stefanoni, autor del libro editado por la editorial Siglo XXI, titulado La rebeldía se volvió derecha, se pregunta en el título del libro. Vamos a estar conversando un poco de cómo, contar un poco sobre el libro, qué lo llevó a investigar sobre él, y tratar de desandar un poco esta constelación, de posicionamientos políticos que él detecta o que él observa, actualmente. Pablo es periodista, tiene un doctorado en Historia por la UBA, es jefe de redacción de la revista Nueva Sociedad, e integra el Centro de Documentación e Investigación de la Cultura de Izquierdas de la Universidad Nacional de San Martín. Pablo, un gusto tenerte, un gusto abrir, un debate plural y tener pluralidad de posiciones y de puntos de vista acá en el ciclo cultural. Así que todo tuyo, Pablo, y muchas gracias a todos los que están conectados. Buenas noches, muchas gracias a Mercedes, a Ezequiel y al CEMA por la invitación a conversar sobre el libro y tener esta oportunidad que dan ahora, las reuniones virtuales, de que haya gente de diversos lugares, y es una oportunidad para conversar un poquito, intercambiar ideas, sobre todo en diversos espacios, y este espacio me parece muy interesante a mí, por lo menos para discutir un libro como este. Empiezo porque este libro, quizás en la propia biografía, se revela que yo escribí más sobre las izquierdas. De hecho participo de un espacio académico que estudia más las izquierdas, y es la primera vez que escribo sobre derechas, y en ese sentido fue una experiencia interesante también para mí. Fue un libro que está construido de algún modo como una cartografía, pero que tiene el formato un poco, por lo menos yo lo vi así, como una especie de viaje de exploración, a ver cómo es
el mundo de ciertas derechas que en los últimos tiempos vimos emerger. Yo no tomo todo, sino tomo algunos recortes que tienen que ver más con las derechas alternativas, si vale el término dicho de una manera muy, muy amplia, que son las que emergieron en los últimos años y se diferenciaron de las de derechas o centroderechas liberal conservadoras más convencionales. En ese sentido, bueno, el libro no es un libro académico, pero toma algunas cuestiones que por lo menos definen un poco mi trayectoria, que me dediqué bastante a la historia intelectual, y en ese sentido me importaba mucho ver qué piensan distintas expresiones de estas derechas, cómo ven el mundo, cómo ven distintos problemas, y en esa cartografía también ver qué hay en común, qué tensiones hay, y ahí traté de abarcar, bueno, distintos tipos de personajes, de corrientes, que a veces pueden ser un poco más marginales, a veces pueden ser corrientes que están disputando el poder, como ocurre con muchas extremas derechas europeas. Y lo que me interesó a mí, ya desde el punto de vista más personal, y después se plasmó en este libro, y Siglo XXI le interesó publicarlo, era más bien qué había de nuevo en las derechas. Hablar de nuevas derechas puede ser un poco heurístico, porque se usó mucho el término, ¿no? Nuevas derechas, y cada vez que hay algo nuevo hablamos de una nueva derecha, y entonces se vuelve algo que no aporta, quizá no explica mucho. Pero sí me interesaba ver qué dimensiones eran novedosas en un tipo de constelaciones de derecha, que tiene que ver con algunos ejes que me interesaban particularmente a mí. Hay muchos recortes posibles en esto, muchas temáticas. A mí me interesaba explorar la dimensión más transgresora, estas nuevas estéticas y discursos antisistemas que provienen hoy de espacios ubicados a la derecha del espectro político, y que en ese sentido le disputaban algunas banderas y algunas temáticas, algunos enojos al progresismo y a la izquierda, digamos. Por eso el título, que es un poco provocativo, si la rebeldía se volvió de derecha. Obviamente un título siempre tiene esa dimensión más interpelante de captar la atención, pero me parece que refleja bastante bien el libro, esa pregunta abierta de hasta qué punto sería, quizá una pregunta más específica sería hasta qué punto la rebeldía se volvió derecha, y cómo ciertas derechas hoy juegan esa carta de la incorrección política, de la transgresión, etcétera, etcétera. Entonces, ese es un poco el recorte. Al hablar de derechas también, por mi propia adscripción política y mi propia trayectoria, también hablo de los progresismos de la izquierda como un espejo, digamos. Si la rebeldía se volvió en parte derecha es porque pasó algo también en la izquierda, en el progresismo en estos años, de lo cual hay que dar cuenta. Y creo que es obvio que con el triunfo de Donald Trump, estos derechas alternativas que se diferencian de las viejas derechas neoconservadoras o liberal conservadoras, tomó otra dimensión, y creo que con la derrota de Trump eso no se clausuró, digamos. De hecho, hoy prácticamente no hay ningún país europeo que no tenga una fuerza ubicada en el extremo, en la extrema derecha, incluso países que hasta ahora parecían como excepciones, como España, por distintas razones. Se decía, bueno, el Partido Popular en realidad contiene a todos, ya desde el centro hasta la derecha, y por eso no hay una extrema derecha como en Francia o como en otros países. Con Vox se canceló esa excepcionalidad. Portugal es otro país que ya llega su propia extrema derecha. Y en ese sentido me parece que era interesante ver que algunos ejes, ¿no?, que algunos los tomé en el libro. En este resumen quiero tomar algunas cuestiones que me parece que pueden ser como una clave de entrada a esto que planteo en el libro. La primera es qué tipo de extremas derechas recorren el mundo, podría ser qué tipo de fantasmas, retomando una expresión más propia de la izquierda, recorren el mundo, y cómo denominar a todo eso, qué tipo de nombres se le pueden dar o se le están dando, digamos. Ahí obviamente yo creo que no hay un nombre que sintetice eso, son constelaciones muy diversas todas estas, que tienen puntos en común, otros no, tienen vínculos diferentes con el pasado, formas de actuar distintas. Algunos hablan de posfascismo, por ejemplo, Enzo Traverso recupera una expresión de posfascismo para hablar de las extremas derechas en Europa,
y habla ahí de un espacio con un contenido ideológico fluctuante, inestable y a menudo contradictorio, que está lejos de las estéticas del fascismo clásico, pero también de los neofascismos de los años 80. Claramente, por decirlo muy rápido, no es lo que se identificaba en un momento como los cabezas rapadas, grupos violentos y demás, sino son fuerzas mucho más grandes, mucho más insertas en el espacio político y en el propio sistema democrático. Jean-Yves Camus, que es un experto académico francés en derechas, habla de nacionalpopulismo y trata de capturar ahí algunas cuestiones, por ejemplo, como el intento de las extremas derechas, de parte de ellas, de construir un tipo de pueblo contra las élites. Claramente hay toda una dimensión de discurso antiélite de una parte de estas derechas, sobre todo de las derechas alternativas, es muy claro ahí. Parte de ellas hablan de élites globalistas y toman posiciones más bien nacionalistas. Hay una sustitución de temáticas raciales por batallas culturales, la asunción de lenguajes y estilos populistas, aunque el término populismo, como sabemos, es un término bastante complejo, complicado, y que a veces abarca tantas cosas que termina siendo poco preciso para definir fenómenos políticos, pero me parece que puede tener alguna importancia si hablamos de esta idea de construir un pueblo contra las élites, y una forma también de uso de la democracia, ¿no? De la democracia directa. Por ejemplo, hay toda una parte de las extremas derechas europeas que se identifican con la idea de democracia directa, con los plebiscitos y demás. Lo vimos en el Brexit, un uso bastante productivo de una parte de ellos, y también en Suiza, en varios lugares. Y por ejemplo, Camus decía, Jean-Yves Camus, que hoy existe una competencia por definir el proyecto liberal conservador en esa gran familia liberal conservadora, si vale juntar esos dos términos, como no lo hubo después de 1945. Eso se puede ver, los quiebres, por ejemplo, en textos como el de Anne Applebaum, por ejemplo, que escriben de Atlantic, una intelectual importante en este espacio, que, bueno, publicó muchas cosas, pero había una nota, por ejemplo, sobre un foro de estas derechas en Italia de hace un par de años. Ella publicó un artículo que se llama El día en que los nacionalpopulistas enterraron el legado de Reagan y Thatcher. Ahí se veía mucho como parte de muchos referentes liberal conservadores estaban viendo esta especie de desembarco de las derechas alternativas, de estas derechas nacionalpopulistas, que estaban disputando ahí un terreno, y se pueden después discutir qué hay en común con ese legado Reagan y Thatcher, si hay también una idealización en posiciones como la de Applebaum, pero efectivamente hay quiebres. Digo, la posición de George Bush sobre Trump es muy claro que hay un quiebre en los tipos de discursos sobre el racismo, sobre una serie de cuestiones se ven quiebres muy claros. Obviamente también hay continuidades, pero bueno, es parte no quiero extenderme en esto. En segundo, las líneas de tensión. Obviamente hay mínimos comunes denominadores, llamémosle, de muchas de estas derechas. Comparten en gran medida el nacionalismo, el rechazo al globalismo, a la migración, el caso europeo del Islam. Hay en muchos casos una visión idealizada del pasado, o sea, ciertos pasados dorados. Algunos, de hecho, decían que en Estados Unidos muchos leyeron la consigna Make America Great Again de Trump como Make America White Again, o sea, hacer a Estados Unidos blanco, no solo hacerlo grande era también hacerlo blanco de nuevo, o sea, que había ahí toda una idea de un pasado previo a, bueno, a la ruptura o la erosión de ciertas jerarquías raciales, de género y demás. En el caso europeo, obviamente, el tema del Islam y del peligro, entre comillas, islámico, es un tema que va a atravesar mucho de estas corrientes, ¿no? De hecho, la idea del gran reemplazo de otro Camus, que no es el que cité antes, sino Renaud Camus, que es el ideó, que tiene una especie de teoría, digamos, de la conspiración, a la que le llama el gran reemplazo, habla de que hay una élite en Europa que está promoviendo el reemplazo de los pueblos y la civilización europeo por pueblos no blancos, sobre todo de origen árabe, musulmanes. Y eso que él lo planteó en términos puramente intelectuales, de pronto puede tener recepciones que no son necesariamente su culpa, digamos, pero que
que llegan a gente que pasa la acción en otros sentidos. Por ejemplo, Brenton Tarrant, el que cometió los atentados en Nueva Zelanda en 2019, escribió un manifiesto muy largo que se llamaba El Gran Reemplazo, y dijo que él había descubierto realmente esto en Francia, y conocía estas teorizaciones, estos textos de Camus, y tuvo que salir Camus a decir que no tenía que ver con la violencia, con ese uso. Pero bueno, son formas de circulación de muchas de estas ideas que tienen que ver con la idea de la amenaza islámica, ¿no? Hay mucho de cambio del racismo clásico, y no es sostenido de esa forma, por una especie de lo que algunos llaman el etnodiferencialismo. Y sobre todo lo que es muy interesante, en mi opinión, es el uso de valores iluministas para sostener estas posiciones. Por ejemplo, la laicidad, el libre pensamiento, derecho de las minorías, igualdad de sexos, libertades sexuales, son tomados por algunas de estas extremas derechas, no todas, como veremos, pero sobre todo en el norte de Europa, como una forma de posicionarse contra el Islam y de capturar un tipo de electorado que no iría necesariamente a la extrema derecha, como por ejemplo el electorado LGBT. O sea, el segundo punto eran las líneas de tensión, mencionaba. Ahí encontramos distintas, esos los puntos en común, perdón, que mencionaba, pero hay también líneas de tensión. Hay derechas más conservadoras religiosas, como vemos, por ejemplo, en el este de Europa, centro y este de Europa, Polonia, Hungría, en parte de España, Vox, un poco esa carta. Extremas derechas más largas, el caso de Marine Le Pen es muy claro, pero en Holanda, por ejemplo, en Pim Fortuyn, es una tradición del uso de la propia laicidad, como decía recién, para posicionar la extrema derecha. Y ahí hay posiciones diferentes sobre, por ejemplo, temas de derechos de matrimonio igualitario, aborto, etcétera, etcétera, en temas societales. En segundo lugar, otra diferencia importante es extremas derechas más atlantistas y otras que miran con más simpatía a Rusia y las posiciones euroasiáticas y anti-Unión Europea por ese lado. En tercer lugar, extremas derechas más liberales y más estatistas, también no es lo mismo Alternativa para Alemania o Vox que el ex Frente Nacional, ahora Reagrupamiento Nacional de Marine Le Pen en Francia, que está más inserto en lo que algunos llaman un chauvinismo de bienestar, estado de bienestar pero solo para los nativos. En cuarto punto, creo que ahí destacaría, hay una cierta dimensión, se vincula un poco con estos pueblos versus élites, pero sobre todo en términos políticos, un discurso fuerte antipolíticos, no diría antipolítica porque son fuerzas políticas, pero antipolíticos, una especie de defensa de la gente común, y ahí entra un poco en algunas de estas corrientes la defensa de la democracia directa. De hecho, uno de los grupos de extrema derecha en el Parlamento Europeo se llamaba tenía el nombre de democracia directa en su denominación. A ver, no sé si sigue me parece que se le... Sí, a mí se se me estaba congelando la imagen ve que hay del alguna autor. inestabilidad en la conexión. Sí, yo pensaba que era un error de mi internet, pero evidentemente él tiene algún tema. Hay algún tema, ahí está. Ah, está Pablo. Se cortó, no sé si se cortó ahí o a mí. Se congeló un minuto la imagen y el audio. Ah, ok, me sacó. Entonces, decía que para ir cerrando, quería hablar 2 minutos sobre la estructura del libro. La estructura del libro recorre un poco estos temas. Hay toda una parte sobre el debate y el uso del término de la incorrección política. Hoy está casi de moda, ¿no?, hablar de la incorrección política, hasta qué punto existe una especie de corrección política en términos de autoritarismo y de cultura de la cancelación y todo eso. Hay un capítulo donde hablo de eso, otro capítulo donde hablo de estos distintos tipos de derechas
que entre comillas recorren el mundo, un capítulo sobre los libertarios y los paleolibertarios, que bueno, tiene un interés, me parece, en Argentina, tratar de hacer un recorrido, una genealogía de dónde viene el tipo de libertarismo que conocemos en Argentina, y sobre todo su corriente paleolibertaria y el papel ahí de Rothbard, de Murray Rothbard, que es una figura importante hoy en esa construcción, y cómo se construye un tipo de libertarismo ubicado más a la derecha y que puede ser muy conservador en valores societales, como vimos en el posicionamiento de muchos libertarios contra el aborto en el caso argentino. Y ahí trato de hacer una genealogía larga y cómo se articula, bueno, un repaso para los que no conocen sobre la Escuela Austríaca de Economía, el papel de Rothbard y cómo se construye esa síntesis paleolibertaria que Rothbard propuso. Después un capítulo sobre extrema derecha y homosexualidad, que repasa un poco esto que mencionaba antes, ciertos cambios en cómo se juntan esos dos elementos, digamos. Hoy, ¿por qué razón hoy puede haber varios de las referentes de extrema derecha en Europa, por ejemplo, que son públicamente gays, tienen una parte de ese electorado, que es lo que explica eso, que a priori se vincula más con el progresismo, ¿no? Figuras como Alice Weidel en AfD en Alemania, Florian Philippot, que era el segundo de Marine Le Pen en Francia. ¿Qué cambios hubo tanto del lado de la homosexualidad como del lado de las extrema derecha para que hoy eso sea más posible? No es que hay una obviedad, que no es que no antes que no hubieran gays de derecha, sino que eso primero no era habitualmente público y no se hacía de eso. Era algo como puramente privado, no se hablaba y listo, ¿no? Hoy eso incide de alguna manera. Por ejemplo, el discurso de Marine Le Pen de la laicidad interpela claramente a un electorado LGBT, sosteniendo que ella es la que realmente garantiza frenar la islamización, entre comillas, y que si los gays o lesbianas votan a los progresistas se va a islamizar Francia y van a ser discriminados en su propio territorio, segregados, etcétera, mientras que si votan por la extrema derecha va a haber ahí un freno a esa islamización, en mi opinión, más imaginaria que real, pero que bueno, es parte de la discusión política en Francia y demás. Entonces, y por último, un capítulo sobre ecología extrema derecha, pensando las dimensiones. Es fácil a priori pensar en las derechas como negacionistas, pero hay otras corrientes, quizás menos visibles, pero que empiezan a tomar más visibilidad, que toman el tema del cambio climático, pero lo articulan con otros elementos que los diferencian del ecologismo más progresista. De hecho, de nuevo, Marine Le Pen, que es muy interesante, mucho de estas cosas, civilización ecológica. Hay otras corrientes, incluso más a la extrema derecha que ella todavía, que hacen entronques con el ecofascismo y toda una tradición que existió en la Alemania nacionalsocialista, que tiene que ver, en parte se explica mucho por los vínculos de la propia Alemania y del propio nazismo con la cuestión del suelo y la sangre, la mistificación de los bosques. De hecho, ahí salieron una cantidad de leyes en defensa de los animales en el periodo nazi, y hay donde tomar ahí elementos para construir una especie de ecologismo de derecha. Yo creo que existe de manera embrionaria, pero puede existir más, muchos de esos elementos que articulan sobre todo la defensa del ambiente con ciertas ideas sobre antimigración e incluso recuperan de formas, como decía antes, un poco culturalistas, viejas posiciones de los defensores de la naturaleza que la articulaban con la defensa de la pureza racial, etcétera, etcétera. Así que bueno, son ejes que tomé porque me interesaban esos ejes, como decía, podría haber tomado otros. Me parece que son ejes que muestran novedades y no las cosas que ya sabemos de las derechas, ¿no? Muestran algunos aspectos más novedosos y me pareció que era más interesante indagar en esos aspectos, aunque fueran en algunos casos más embrionarios, que en lo que ya sabemos sobre las derechas. Así que dejo acá para no aburrirlos y podemos pasar a algún intercambio que habíamos previsto con Ezequiel. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Pablo, por la presentación y llevarnos a hacer un recorrido, digamos, por el libro y por lo que te motivó, digamos, a investigar.
Yo, bueno, sobre el libro primero quería comentar, me pareció, bueno, destacable una parte que también decís vos, de, digamos, qué enfoque o qué marco teórico. Si bien no es un libro teórico, eso lo adelanto, no es un libro netamente teórico, ni un libro académico, tiene mucho de combinación con periodismo, y eso es lo que lo hace como muy ameno, muy rápido, muy interesante para leer. Y bueno, lo que destacás vos en el comienzo del libro, que lo destacás como un trabajo de historia intelectual. Historia intelectual, a diferencia de la historia de las ideas, las grandes historias de las ideas, digamos, de las grandes ideas, busca, digamos, bucear un poco en libros olvidados, en folletos, en manifiestos, en conferencias, y ahora más, digamos, más cerca de nuestro tiempo, en las páginas web, en los foros, con lo cual se van a encontrar, digamos, van a conocer, digamos, muchísimos sitios, foros, personajes, digamos, que están, digamos, dando vuelta, que permanentemente generan sentido, generan eslogans, memes, bueno, trata mucho también sobre el rol que tiene la red, digamos, en la difusión, y que digamos, estos libros olvidados, estos micrositios, por decirlo de una manera, dan sentido como una época, digamos, parecen marginales, pero van, digamos, marcando o dejando, digamos, mensajes que después son repetidos, son replicados y que generan como un lazo, una red de sociabilidad. Eso por un lado, que me parece interesante destacarlo, digamos, la especie de marco desde el cual el libro se trabaja, investigando una microinvestigación, digamos. Bueno, y después me parece una virtud que tiene el libro es que es un libro que se está escribiendo y se está reescribiendo para mí, porque, digamos, está pasando permanentemente, digamos, uno puede entrar a una red social o puede entrar a una página web y ver ejemplos o ver cuestiones que a diario digamos, se van replicando con lo que Pablo propone en el libro, es decir, personajes, perfiles de Twitter, de redes sociales, tanto, inclusive acá en Argentina, digamos, en el cual se ha empezado como a difundir también mucho más esta incorrección. Yo recuerdo una época, creo, lo más incorrecto que había en una época en Twitter, me acuerdo hace mucho que tengo Twitter, era el personaje de la doctora Piñata. Me acuerdo de la doctora Piñata, claro, en su momento generaba incomodidad porque rompía un poco esos consensos del nunca más que habla Pablo en el libro, acá en Argentina, decir, bueno, ciertas cosas no daban para hacer bromas, hacer chistes. Entonces me acuerdo, bueno, no sé, el Falcon Verde, Videla, homenaje, feliz cumpleaños, memes con Hitler. Y después eso, digamos, fue como generando muchas frases que se fueron, o bala y fuego, a aquel que era pensado distinto, y fueron generando como cierto clima, digamos, o cierto sentido. Y hoy lo vemos también en redes, por ejemplo, que se habla mucho del comunismo. Entonces, cualquier tipo de, curioso, digo, porque el comunismo parece, fue enterrado, digamos, con la caída del socialismo real fue enterrado, pero bueno, se sigue hablando mucho del comunismo, entonces cualquier atisbo de intervencionismo estatal o de apuesta igualitaria es puesta, digamos, en clave de comunismo, digamos. Con lo cual me parece que es un libro que permanentemente está hablando con la realidad, y eso lo hace muy interesante, más allá de todo el mapeo que después hace Pablo, sobre todo enfocándose, bueno, en Europa y Estados Unidos, porque está más claro, pero que deja algunas puntas también para pensar de Argentina. Eh, bueno, el libro trata sobre las derechas, bueno, pero Pablo, un estudioso de las izquierdas y su propia tradición intelectual y bueno, de militancia, también va por el lado de la izquierda. Y hay una frase que deja en el libro que me parece interesante, que es, la izquierda cayó en una especie de capitalismo hipster, si mal no recuerdo, o algo así, en la cual es como que, bueno, da a entender, después Pablo me dirá que no, pero una izquierda un poco lavada, con pocas pretensiones, que no genera grandes relatos, no traduce en relatos más grandes, más en las promesas a futuro. Digamos, ya no es la izquierda del siglo XX, digamos, que a partir de su utopía, digamos, generó tragedias, pero también generó grandísimos avances, sobre todo en lo que es la parte occidental, digo, a partir del estado de bienestar, la socialdemocracia, digamos, esa movilización de ideales, y pareciera que quedó como un poco, lo dice Pablo, lucha por mantener un capitalismo tal como es y que no se convierta en otra cosa, pero digamos, no llega a proponer un discurso un poco más, de mayor contenido, más amplio. Lo que le quería preguntar, bueno, a él, si no le parece que, bueno, un poco con esto no alcanza ya con las demandas postmateriales, digamos, que de la izquierda, sobre todo en los países más avanzados,
sino necesita, digamos, un relato que vaya un poco más también a las condiciones materiales y no solamente a las postmateriales, como el género, el ambiente, que pareciera que quedan un poco micro frente a los problemas, y sobre todo, me parece, con la pandemia, que se ha acelerado muchísimo también montones de problemas. Si no hace falta, digamos, volver a replantear una apuesta un poco más, una nueva utopía, digo, y que no quede solamente en esto de, bueno, género, ambiente, micro demandas, y que no apuesta a grandes colectivos. No sé vos cómo lo ves, Pablo, desde la izquierda, Ujú. viniendo de una tradición de izquierda y habiendo estudiado las izquierdas. Sí, buenísimo. Quería decir solo una cosita antes de lo que dijiste y retomo eso, que efectivamente creo que ahí hay toda una dimensión de esto de la incorrección política que señalabas. Eh, Muchas veces encontramos incluso unas fronteras muy difusas entre la ironía y la literalidad en estos discursos de esta época muy atravesados por el lenguaje de las redes, ¿no? Que es difícil distinguir cuando un mensaje incluso es literal, es irónico, y hay muchos cambios, además, estéticos, digamos. Hace poco salía un artículo en El País sobre un youtuber cercano a Vox en España, que es gay, estaba con piercing, con pantalón roto, digamos, y es un influencer de internet. Es una imagen que está muy alejada de lo que imaginamos hace unos años como una figura de la extrema derecha o de las derechas radicales, digamos, ¿no? Y me parece que hoy está muy atravesado por eso. La pequeña agrupación que hay en Argentina, se llama la Puto Bullrich, hubiera sido impensable en el pasado, ¿no? Hace poco hablamos con alguien, decíamos, si hubiera existido algo como la Puto Alzogaray, posiblemente el ingeniero Alzogaray no le hubiera gustado y la hubiera vetado en la UCD, digamos, no hubiera sido algo pensable así. Digo, otra cosa, como decía antes, que hubiera gays liberales en la UCD, eso sí, pero no había, y menos con ese tipo de terminología que tiene mucho que ver con la provocación, incluso con forma de provocación del propio movimiento LGBT, de usar términos que eran términos discriminatorios y demás, pero que son resignificados como términos reivindicativos, ¿no? Entonces, ahí me parece que hay muchos cambios que son interesantes para pensar también los cambios de discurso, pero y también estéticos, digamos, que es hoy la derecha. A mí me interesaba bastante eso. Digo, cuando Milo Yiannopoulos, un representante de la alt-right, ahora caído en desgracia porque se pasó con sus ironías y la corrección política la llevó a la pedofilia, y hubo un límite en Estados Unidos. La primera gira que hizo por Estados Unidos, por universidades progresistas, después del triunfo de Trump, la tituló la gira del maricón peligroso, ¿no? Porque él es gay y demás. Entonces encontramos ahí toda una serie de significantes, formas, apuestas estéticas y demás, que rompen muchos de los esquemas que teníamos, ¿no? Lo que tenemos de lo que es la derecha y lo que es el progresismo como espejo de eso, digamos, ¿no? Ahí vos mencionás lo de anticomunismo, creo que es un aspecto también bastante interesante, cómo volvió después de haberse acabado en la Guerra Fría el anticomunismo tal como lo conocíamos, pero que era un anticomunismo contra un comunismo que controlaba la mitad del mundo. Vuelve un discurso anticomunista de manera un poco sorprendente, ¿no? Sin comunismo, entonces hay una resignificación de cosas para poder llamarlas comunismo, ¿no? Sea lo que decías, ciertas restricciones en la pandemia, proyectos más o menos keynesianos, pueden ser considerados comunismo, o lo que le llaman ahora el marxismo cultural algunos, ¿no? En una versión medio conspirativa, según la cual la escuela de Frankfurt terminó germinando en Estados Unidos en algo que termina por controlar todos los aparatos ideológicos de los estados, de los organismos internacionales, del mundo, ¿no? Los aparatos ideológicos del Estado llevados a una dimensión transnacional. Entonces, desde Disney hasta universidades, de las grandes universidades norteamericanas, grandes empresas pueden ser hoy atravesadas por el marxismo cultural y, entre comillas, y entonces una forma de volver a justificar que se reponga un discurso anticomunista, ¿no? Ahora, ¿qué hay enfrente, digamos? En la izquierda efectivamente hay, por eso decía el libro, de algún modo hablar de la derecha, también habla en parte de la izquierda, ¿no? Y creo que efectivamente hay, sí, hay eso que vos mencionabas, hay una crisis de la cual la izquierda todavía no se repuso
teóricamente, que es la caída del muro de Berlín, más allá de que fueran izquierdas que apoyaran o no esos sistemas de socialismo real, fue algo que abarcó más que eso, la crisis, porque además, como vos mencionabas, a veces se simplifica mucho, pero en verdad, en la dinámica real, la socialdemocracia también tomaba mucha potencia reformista de la propia existencia del bloque del Este, ¿no? O sea, dicho un poco rápido, sin el temor al comunismo en el Oeste, posiblemente las reformas de bienestar no habrían operado de la misma forma que operaron. Entonces había ahí un juego entre reforma y revolución que funcionaba, es decir, bueno, finalmente, y establecía correlaciones de fuerza a escala más internacional. Efectivamente, yo creo que hay una crisis de la izquierda por la propia izquierda y del lado de la izquierda revolucionaria, llamémosla así, o la izquierda radical, hay una crisis profunda, no hay fuerzas hoy importantes en el mundo, los sistemas que pueden quedar del socialismo real son más bien residuales, digamos, ¿no? Son muy pocos además, y en general los más dinámicos, salvo Cuba, digo, Corea del Norte es una historia un poco aparte, pero queda Cuba, el resto de los asiáticos está muy atravesado por reformas de mercado que vuelven muy complicado incluso caracterizar esos sistemas. Me parece que efectivamente hay, por un lado, en la izquierda anticapitalista, hoy es débil en todos lados, y la izquierda reformista o socialdemócrata se enfrenta a una crisis de identidad importante hoy, ¿no? La socialdemocracia europea está debilitada por sus éxitos también, en parte, y por sus problemas, digamos, ¿no? Es verdad que mucha de su agenda se llevó adelante, digamos, ¿no? De hecho, es muy interesante hoy que en un país donde la agenda socialdemócrata, o por lo menos muchas facetas, no se llevaron adelante, como Estados Unidos, con cuestiones como la salud pública, permite que haya un socialismo democrático mucho más dinámico, que atrae mucho más a votantes jóvenes y que aparece mucho más entusiasta que las ya envejecidas socialdemocracias europeas. Y eso en gran medida es porque hay liderazgos que atraen, pero también porque hay una agenda socialdemócrata que no se concretó, ¿no? De salario mínimo, de educación, de salud pública, de educación también en parte, y demás, con el tema del endeudamiento de los estudiantes. Entonces, ahí sí creo que hay también una especie de crisis de identidad, incluso de las socialdemocracias europeas y de grandes partidos que hoy están muy debilitados. Digamos, el caso de Alemania es uno, donde el SPD, Partido Socialdemócrata Alemán, está hoy en un 16% en las encuestas, ¿no? Cuando era un partido, y ahí vemos una emergencia del lado progresismo de nuevas, quizá un progresismo más centrista, en el caso alemán, de los verdes, que tienen una agenda ecológica y demás. De ese bloque, digo, ¿no? Después está obviamente también emergió Alemania quizás es un caso donde también había excepcionalidades que AfD rompió en muchas medidas, ¿no? De que ahí no iba a haber más grupos ubicados en la extrema derecha. Pero me parece que hay algo que va más allá de la izquierda, que afecta a la izquierda, pero que también afecta al liberalismo democrático, que es que yo un poco lo pongo en el libro, porque finalmente a veces entre el socialismo democrático y el liberalismo democrático hay puentes también, en muchos sentidos, que es la crisis del futuro, ¿no? Me parece que tanto los liberales como la izquierda planteaban algún tipo de utopía futuro, ¿no? Podía ser una utopía de mercado, una utopía igualitaria, las utopías podían tomar diversas formas, pero esas ideas de futuro están en gran medida canceladas, ¿no? Y hoy es poca la gente que cree que el futuro va a ser mejor que el presente e incluso mejor que el pasado, ¿no? Y entonces esta idea de pensar el futuro como distopía creo que plantea problemas para muchas corrientes políticas, ¿no? Democráticas y más o menos radicales, digamos, en el sentido de tener proyectos. Entonces ahí queda... en ese contexto, hoy el futuro es en gran medida crisis climática, formas de tecnología que van a reemplazar a los trabajadores grandes por robots. Del lado más conservador esto, la migración como amenaza, el Islam, o sea, de los dos lados hay amenazas que hacen que se pueda pensar el mundo y que en parte el progresismo asuma eso que vos decías, que, citando algo que menciona ahí, de terminar defendiendo de la izquierda el capitalismo tal como es frente a lo que puede ser, y hay toda una cuestión con la tecnología y demás. La idea es
futuro es todo Uber. Es verdad que una parte del progresismo defiende el trabajo industrial y demás como lo conocíamos, y ahí hay toda una cantidad de cuestiones. Y la utopía queda en manos, hay un libro muy bueno de Alejandro Galiano que se llama ¿Por qué el capitalismo sueña y nosotros no?, que también salió por Siglo XXI, y bueno, y de algún modo dice, bueno, al final hoy la utopía quedó en manos de, no lo dice tan así, pero yo lo digo más rápido, de algunos locos de Silicon Valley, ¿no? Parece que ahí es donde queda algo todavía de utopía, con el transhumanismo, con la idea de colonizar planetas y demás. Hay algunos núcleos profundamente utópicos, de hecho hay toda una corrientes libertarias también que se asocian a eso, como esta idea de los libertarios de alta mar y cosas así, donde la idea es crear colonias en alta mar, en tierras no estatales, en aguas sería, no estatales y demás. Entonces, creo que ahí hay un tema con la crisis del futuro en sí, que me parece que reconfigura un poco el debate político y permite también que esto de los pasados dorados tome otras dimensiones y que haya un gran enojo social sin proyectos emancipadores, ni liberales ni socialistas, que puedan canalizarlos. Entonces ahí yo creo que entran estas derechas alternativas que son hipercríticas, pero que no ofrecen horizontes emancipadores, sino ofrecen otra cosa, digamos. Perdón si estuvo un poco largo. No, clarísimo. Pensaba en eso también, el tema de que me parece que este sistema que vos lo ponés un poco en el clivaje liberalismo, socialdemocracia clásico, bueno, con una democracia, digamos, tipo liberal, estable, propia del siglo XX, digamos, de posguerra, bueno, se mantuvo estable, que fue como un poco el modelo, un poco digamos, haciendo una ampliación de lo que vos decís, quizás también esa idea de que las fuerzas políticas se terminaron siendo indiferenciadas. Me parece que esa propuesta de, no sé qué pensás vos, esa propuesta de más o menos parecido a la continuidad, eso que siempre muchas veces se ve como virtud, la continuidad, bueno, va, la continuidad se ve como virtuoso, bueno, se va a tal partido, llega el otro y continúa, digamos, y hay casos, o sea, obviamente cada país es un mundo, pero digo, no sé, pienso en el caso chileno, por ejemplo, que si bien no se ha corrido a una extrema derecha, sino por el contrario, ha tenido una salida más casi hasta por candidatos autónomos fuera del sistema de partidos. Pero esa disconformidad con el sistema de partidos, que es lo que decís vos, también me parece que atraviesa toda la política, ¿no? Digo, bueno, la concertación, ¿qué tan distinta o qué tanto tenía de apuesta igualitaria que lo que tenía por ahí la derecha, digamos, en Chile? Entonces llega este hastío social que termina obviamente en una explosión, en la desconfianza, que bueno, por ahora la clase política la lleva, digamos, a una reforma constitucional, una serie de aperturas. Vi también que bueno, ha tomado una bandera también un poco progresista el gobierno de Piñera con el tema del matrimonio igualitario. Pero bueno, digamos, agregando lo que vos decís, me parece que también atraviesa a toda la política tradicional, o a los políticos tradicionales, como decís vos. Entonces también el ataque siempre de esta derecha alternativa va hacia los políticos, de esa especie de élite que está como imponiéndose en un acuerdo, digamos, oscuro, y que no permite, digamos, que surja otra cosa. Pensando un poco en la política también, te quería preguntar, sobre todo, bueno, en el caso de Estados Unidos, ¿qué te parece? Si a mí me da la sensación que estas nuevas derechas aparecen, si bien son como mucho más grotescas, bizarras, más amenazantes o más peligrosas, te diría, que por ahí lo que son las extremas derechas europeas. Mi idea, o lo que yo pienso, digo, bueno, estas derechas norteamericanas, que lo hablamos antes de comenzar, uno las tenía como, bueno, muy deep, muy en la profundidad, que uno no llegaba a saber si existían o no, pero bueno, con este último episodio en el Congreso de Estados Unidos, semanas antes que se fuera Trump, que apareció todo digamos, un movimiento, un grupo de gente bastante particular, con ideas bastante particulares. Me parece que, no sé qué te parece a vos, porque me parece que el sistema político europeo, con su lógica de parlamentarismo, de coaliciones, puede tender a moderar, digamos, los partidos tradicionales, por ahí formando coaliciones con los ultra, digamos, pueden tender a moderar un poco más el sistema y tienen más flexibilidad para entrar y para salir, digamos, de gobiernos, o para generar nuevos acuerdos. En Estados Unidos me da la sensación que por el propio sistema resulta más peligroso digamos, que gente pueda influir o pueda tener una llegada más directa al poder
como fue el caso Trump, digamos que lo vimos, que en el caso europeo. ¿Vos también ves por ahí un poco más posible de contener, digamos, este desborde, digamos, que en el caso europeo? ¿Lo ves más amenazante en Estados Unidos o ves que más o menos son grupos que no necesariamente tienen traducción política efectiva? Sí, sí, es interesante para pensar todo eso que decías. No sé si tengo una respuesta, pero podemos hacer un intercambio, ¿no? Que era la idea. De lo primero sí coincido, creo que parte de esto que surge es porque, bueno, en muchos países europeos, por ejemplo, es verdad que se establecieron ciertos consensos centristas que hacían que cambiaran algunas cosas en términos culturales, por ejemplo, pero muchas permanecieran igual. Digo, el caso alemán es muy claro, donde hay incluso una mega coalición, una gran coalición entre demócratas cristianos y socialdemócratas, ¿no? Y entonces claramente ahí aparece AfD, Alternativa para Alemania, como pateando el tablero, ¿no? Y me parece que eso pasa. Recuperar un poco esa dimensión como agonista de la política me parece que puede servir para justamente generar alternativas democráticas, pero que se diferencien, y ahí me parece que juega claramente las extremas derechas en jugar esa carta, es decir, bueno, contra el sistema político. Puede ser que lo que decís, en Estados Unidos es verdad que por la estructura de partidos tan gelatinosa, donde cualquiera puede presentarse a las internas, a las primarias, y prácticamente no puede ser excluido, ¿no? Los cambios se dan a través de los dos partidos, y estamos viendo eso también en el Partido Demócrata, donde aparece toda una ala izquierda que introduce una serie de demandas, y en el caso del Partido Republicano, el trumpismo, ¿no? Que puede ser Trump, o me parece que es algo que viene de antes, ya con el Tea Party y demás, que Trump captura ese sentimiento, pero que con la cantidad de votos que sacó Trump es posible que siga. Y efectivamente creo que el Partido Republicano está muy capturado por eso, ¿no? Vemos muchas formas, expresiones de que es así, y entonces sí, posiblemente eso quizá le da una entrada directa, ¿no? Como un gran partido que hace que la incidencia sea mayor. Obviamente después hay cosas hechas muy torpemente, como la toma del Capitolio, que pareció un plan totalmente desorganizado y improvisado, con consecuencias contraproducentes para ellos mismos. Vi que decía algún politólogo, un analista en Estados Unidos, que Trump perdió más por tonto, por incapaz, que por algo ideológico, ¿no? De hecho, se hubiera manejado posiblemente un poco distinto algunas cuestiones respecto al COVID y demás, incluso algunas cuestiones discursivas, porque la paradoja de Trump es que fue bastante exitoso incluso en términos de dejar en marcha la producción de vacunas y a la vez tenía un discurso semi-negacionista y demás, ¿no? Con lo cual era medio absurdo porque podía haber aprovechado mucho más. Él mismo se enojó después diciendo yo empecé con las vacunas, lo cual era verdad, pero si a la vez negás prácticamente negás el COVID, bueno, y es como te enredás vos mismo en ese discurso, ¿no? En el caso de Europa, sí, creo que es interesante pensar eso, porque por un lado es verdad que se rompieron bastante, antes se hablaba de cordones sanitarios contra la extrema derecha por parte de las corrientes de centro-derecha y centro-izquierda, ¿no? De no negociar, no pactar, nada. Eso se rompió en varios lugares. Y puede ser una buena pregunta si eso va... Creo que hay dos efectos ahí, ¿no? Por un lado, creo que es cierto que esas extremas derechas se tienen que moderar por un efecto lógico, como pasa también con la izquierda, muchas veces en la medida que se acercan al poder, deben moderar muchas aristas más disruptivas o más radicales, y se ve mucho, por ejemplo, con las derechas europeas y la cuestión de la salida de Europa, ¿no? Cómo fueron bajando esa posición hoy, y ya mucho es renegociar eso, pero ya no es salir. Inglaterra es un caso bastante especial ahí, pero España, por ejemplo, no es un discurso popular salir de Europa. En el sur de Europa en general se ve como estar en Europa es un consenso bastante extendido. Y ahí se ve que muchas abandonaron eso, ¿no? En Italia, en varios lugares, en el AfD mismo que surge contra el euro. Entonces, efectivamente, yo creo que el crecimiento y la inclusión de algún modo en el Parlamento y demás, y más aún en coaliciones, puede moderar. También es verdad que su presencia y su
hace que los partidos convencionales en centro derecha o derecha muchas veces se derechicen más Se tiene más, sí, sí, sí. para tratar de que no perder votos No perder frente a ahí. eso, ¿no? Claro. Que es un poco el dilema. Le pasó al Partido Sí. Popular con éxitos distintos. A veces se derechizó y perdió y salió Ciudadanos que le comió electorado, ahora en Madrid no, se derechizó y ganó todo, ganó por... Ahora, es un poco el dilema del PRO también, ¿no? Hasta dónde ir a la Eso te iba a derecha, hasta preguntar, en dónde... Argentina estamos quizá, no sé, si estamos, podría pasar algo similar, digo, ¿qué rol podría jugar el PRO? Pero bueno, eso sí, Sí. también es, se nota, digamos, un cierta, digamos, queda un poco la reta en el medio porque tiene un cargo institucional que le obliga, le obliga a cierta responsabilidad, pero después tenés a toda la gente que por ahí no tiene un cargo directo, digo, de Patricia Bullrich, secundada por Waldo Wolf o por Fernando Iglesias, en el cual tensar y extremar puede ser redituable y puede llegar a generar, digamos, una especie de frente, digamos, no sé qué nombre ponerle, si antiprogresista o qué, o por lo menos más de derecha, con ciertas consignas, puede ser de mano dura, de cierto orden. Por eso te digo, casi como pregunta era eso también, si veías en Argentina también por ahí un reacomodamiento en ese sentido, y hasta dónde podría llegar. Sí, no, es difícil saber, pero es un enigma, ¿no? Para mí, las encuestas dirían que el larretismo, eso tiene chances, ¿no? Ahora, el enigma para mí es hasta dónde puede funcionar o no el estilo Bullrich, ¿no? De más casi de acción directa, ¿no? De estar en la protesta callejera, de estar todo el tiempo como en un combate permanente, ¿no? Con todo tipo de discursos que siempre al borde de patear el tablero y de, no sé, hay momentos que funciona, digo, claramente más bolsonarista, llamémosle, ¿no? O sea, en Brasil en un momento funcionó, ahora había un tiempo antes, en Brasil nadie creía que Bolsonaro pudiera canalizar la cantidad de apoyo que tuvo. Era un candidato que estuvo décadas, años en el Congreso, un diputado marginal, ¿no? Acá, la verdad que yo no tengo una respuesta si funcionaría o no una derechización del PRO, ni tampoco sé, quizás las elecciones estas parlamentarias nos den una pista de cuánto del espacio ubicado a la derecha del PRO, liberal libertario, digamos, puede transformar su incidencia mediático-virtual en electorado, digamos. Me parece que ahí hay muchas razones, digamos, sus propios liderazgos, peleas internas, el propio papel de Bullrich limitando un poco ese crecimiento porque captura parte de ese voto, la polarización que pueda haber. Entonces, me parece que ahí quizás las elecciones estas nos van a dar una pista de verdad cuánto hay a la derecha del PRO, ¿no? O sea, que todo eso... Alguien me decía, alguna vez decía como si fuera el Bitcoin, decir, bueno, ¿cuántos, que es difícil pasarlo de moneda virtual a moneda real? Decir, bueno, tenés que hacer una serie de mecanismos para hacer eso, ¿no? O sea, volverlo a una moneda real. ¿Cuánto de esto va a pasar como a la alternativa electoral? Y ahí me parece que, bueno, todavía hay que ver, ¿no? Pero el fenómeno está y las tensiones en el PRO son las que mencionamos, yo creo, decir, hasta dónde girar a la derecha sin perder el centro, y todo eso me parece que es una real disputa interna, ¿no? Bien. Pablo, aprovechando este comentario que hacías recién, Ezequiel, hay muchísimas preguntas, así que trato de juntar en paquetes. Hay una parte del público, Lucas, por ejemplo, que preguntan en relación a esto. Si vos pensás que todo este grupo encarnado por Milei y estos, digamos, neolibertarios, están tratando de resignificar conceptos como dictadura, por ejemplo, para despegarse de otros periodos de la historia donde los liberales aparecen muy pegados a ciertas cosas, ¿no? Por ejemplo, las dictaduras militares. ¿A vos te parece que Milei y todo este grupito se está tratando de diferenciar ese liberalismo, del liberalismo viejo, conservador, promilitar de Argentina? Sí, ¿querés leer más o vamos haciendo así No, de una? esta pregunta de Lucas sintetiza la de varios, ¿no? Que se preguntan, perfecto. ¿cómo lo ves vos a Milei? ¿Cómo se está posicionando en relación de otros viejos liberalismos argentinos, ¿no? Bueno, ahí sí, es verdad que es un espacio, yo creo que
se está como construyendo también un discurso y une muchas cosas, ¿no? Hace un par de años, creo que 2 años, hubo un encuentro en el Auditorio Belgrano que se presentó como por primera vez Agustín Laje y Milei juntos, y ahí se veía un espacio muy mezclado, ¿no? De libertarismo, Cecilia Pando, Gómez Centurión, el propio Nicolás Márquez. Ahí yo creo que eso también por momentos es una mezcla, donde donde predomina, yo creo, más la identidad como derecha, decir, bueno, que es quizá la novedad de este espacio, que por primera vez en Argentina hay derecha que dice somos derecha, ¿no? En general antes la derecha se presentaba como centro y demás. Y después se juntan cosas entonces cosas que a priori no coincidían tanto, ¿no? Ahora, después yo creo que cada uno tiene visiones distintas sobre eso, y me parece que efectivamente el libertarismo de derecha, el paleolibertarismo a la Argentina es otra cosa, no es la derecha procesista como en un momento existía, es otra cosa generacionalmente juvenil, y me parece que mucho de lo que se toma sobre la dictadura es en términos más de esto que hablamos antes de incorrección política, de provocación de Twitter, ¿no? Decir no son 30.000 o no sé qué, más que por conexiones directas con ese tipo con el autoritarismo militar y demás, ¿no? Quizás ahí es más, Gómez Centurión puede conectar más con eso, digamos, pero eso no es lo que predomina, digamos, ¿no? Y efectivamente hay ciertas formas de tratar de resignificar, diciendo la dictadura no fue liberal, ese tipo de cosas, ¿no? Martínez Dios no hizo liberalismo, o como muchas veces se dice, el nazismo en realidad fue una variante de la izquierda, porque ya era nacionalsocialista y era estatista. Bueno, ahí hay toda una cuestión de cómo redefinir cosas para poder posicionarse efectivamente. Ahora, creo que son discursos que todavía no están como en marcha, digamos. Milei, por ejemplo, antes no hablaba de economía, no hablaba más que de economía, perdón, no hablaba más que de economía, y cuando le preguntaban de otra cosa, él decía, no, yo soy economista y sé de economía, y hay otros que hablan de otra cosa. Hoy como su salto a la política hace que se posicione como celeste en el tema del aborto, como más se asuma derecha en términos de política internacional, y hable, por ejemplo, contra el Foro de San Pablo, que es como una gran fantasma de los discursos más a la derecha, la idea de que el Foro de San Pablo es como una especie de espacio de comité central clandestino de las izquierdas latinoamericanas, y después hay como también espacios donde cada uno juega y discursos que pueden ser más publicitados que otros. Por ejemplo, Milei está mucho en los medios convencionales de televisión, radio, mientras que a Laje no lo invitan porque hoy un discurso antifeminista es menos tolerable en los medios, ¿no? Mientras que hablar que hay que abolir el Banco Central, bueno, debate. Pero mientras que Laje juega más en las redes, y por momentos es difícil como juega en las redes saber cuántos de sus seguidores son argentinos y cuántos de América Latina, ¿no? Yo creo que Laje juega más también en un terreno más latinoamericano y se articula mucho más con las derechas de Centroamérica, de Colombia y demás, derechas más duras también, más conservadoras y más duras que las que hay en Argentina, donde es invitado regularmente a espacios más de política más convencional, más mainstream, puede ser diputados, parte de gente que está más en el sistema político. Entonces yo creo que una gran parte de sus seguidores vienen más de esos países. Habría que ver, yo no tengo estadísticas para saberlo, ¿no? No digo que no los tenga acá. Y entonces, dentro de esa mezcla, yo creo que es como un gran frente único antiprogresista, que tiene tensiones internas, peleas, distintas posiciones frente a muchos temas, y que en el caso argentino, un poco yo creo por casualidad, por el propio papel de Milei, llegó este fenómeno antiprogresista en esta clave paleolibertaria, digamos. No es una novedad que eso tuviera que pasar así. En otros lugares no existe. De hecho, todas estas corrientes son pequeñas, incluso en Estados Unidos. Acá también es pequeña, pero de pronto hubo como un auge, y Rothbard, que es una figura incluso en Estados Unidos que poca gente ubica bien, de pronto se empezó a publicar en español, Unión Editorial saca libros, gente joven lo lee, y empieza a aparecer Rothbard como que fuera parte de la discusión política de todos estos espacios, de una manera un poco sorpresiva, ¿no? Sorprendente quizás.
una pregunta más del público, Pablo, también resumiendo la de varios. Varios están preguntando, o sea, como que hay muchas preguntas en común. Están preguntando, ¿cómo ves el futuro político de Latinoamérica con lo que pasó en Chile, en Bolivia, en Colombia, más lo que pasa en Venezuela, Brasil y Argentina, digamos? ¿Ves que vaya para un lado en particular o va a estar Ok. con grietas? Sí, bueno, eso es interesante, salimos un poco del tema, pero quizás... yo había escrito una nota en La Nación en el 2016 planteando la opinión, como una intuición, no tenía tampoco una... de que América Latina había salido de ciclos más definidos y que entraba como en un ciclo más heterogéneo, de desintegración, donde los ciclos definidos, digo, en los 90 hubo claramente un ciclo de clima de época, digo, más liberal, llamémosle, de reformas estructurales, cierto consenso Washington o lo que sea. Más o menos la idea de que eran populares el discurso que decían que había que privatizar empresas públicas, bajar el déficit, construir ciertas instituciones más asociadas al liberalismo y demás. Digo, más allá de cómo se llevó adelante en cada país, había como un discurso que atravesaba América Latina, un poco en la onda del mundo. Digo. En los 2000 fue más latinoamericano el fenómeno, pero hubo un giro a la izquierda que no fue homogéneo, pero marcó un poco la época, digamos. Obviamente hay países que quedaron fuera de eso, o en los países donde ganaron a veces gobiernos locales y demás, pero en general hubo como un clima de época, lo que se llamó el giro a la izquierda o la marea rosa, según la expresión estadounidense de la pintada y demás. Pero claramente hubo también y liderazgos fuertes en ese sentido, Lula, Kirchner, Chávez, etc. Evo, Correa. Yo creo que desde 2015, 16, eso no dio lugar ya a experiencias mucho más difíciles de meter en ciclos, ¿no? Es decir, la región va a la derecha o a la izquierda, ¿no? De pronto ganó Macri acá, fue derrocado el MAS en Bolivia, y un par de cosas más, y ya era como, bueno, cambió el péndulo, ¿no? De pronto, 4 años después había perdido Macri acá, en un año había vuelto el MAS, pero ahora volvió el MAS y ganó acá Alberto, y ganó Lasso en Ecuador. O sea, yo creo que, o lo que decía Ezequiel de Chile, donde de pronto en un país que tenía las élites tenían mucho temor a abrir paso a una asamblea constituyente, de pronto se abre por las movilizaciones enormes de 2019, y encima ganan figuras que están fuera del sistema político, por lo menos del sistema político, en algún caso porque son independientes y otros porque forman parte de izquierdas que no estaban tan, por lo menos de las élites políticas. Y entonces, ¿dónde va Chile hoy? Piñera anuncia el matrimonio igualitario con una épica de la igualdad y del amor y de no sé qué, que sorprendía, digamos, por lo menos no debe ser la posición de otra fuerza de la derecha chilena. En Brasil de pronto hoy es muy incierto, ¿no? Si Bolsonaro va a perder y Lula, que parece estar como en un buen momento después de la anulación de causas y demás, puede ganar la elección o no. Está tratando acercarse al centro, tuvo una reunión con Fernando Enrique Cardoso, ¿no? O sea, ahí, si el centrismo, digamos, si los centristas van a votar por Lula contra Bolsonaro o no, lo cual no pasó en la anterior elección con Haddad, pero hoy podría pasar. Entonces me parece que es una situación mucho más heterogénea y donde ningún proyecto logra crear suficiente mística ni una agenda transformadora y lograr avanzar ahí. Me parece que tanto donde gana la centroderecha con la centroizquierda, o la izquierda o la derecha, digamos, sienten que pueden poco, ¿no? Como que no. Y entonces no termina de cuajar muchos proyectos más estructurales como podemos haber visto en los 90, en los 2000, de distintos signos. Proyectos que se concretaron o que se plantearon, pero me parece que tanto donde vuelve a la izquierda o donde puede ganar la centroderecha, digo, miramos Lasso, tiene poquísimos diputados, un parlamento que aunque ganó la derecha, está en manos de la izquierda. Si uno suma el correísmo, Pachacuti, que el partido que es el brazo político del movimiento indígena, e Izquierda Democrática es un partido de centroizquierda un poco sui generis o ideológicamente,
tienen la mayoría de 2/3, ¿no? Entonces, Lasso va a tener un parlamento muy minoritario, va a tener que hacer acuerdos. O sea, ¿cuánto de un programa, de su programa puede llevar adelante? No sé. Donde ganó la izquierda lo mismo. Hoy el proyecto es más o sea, es un progresismo quizá de menor intensidad, me parece, programáticamente, ¿no? El MAS no volvió a Bolivia con la misma intensidad que tenía el MAS en 2006, ¿no? Entonces me parece que es un poco proyectos de menor intensidad y de una heterogeneidad que quizás se mantenga y va a impedir pensar a dónde va la región de manera tan clara, es decir, va a la derecha o a la izquierda, posiblemente va así, como vemos ahora. Bueno, ni hablar de la elección del domingo en Perú, ¿no? Que viene, donde Castillo versus Fujimori, ninguno llegó al 20% y pasaron al balotaje. O sea, dos candidatos que no llegan al 20%, o sea, más de 30-35% de su electorado va a ser prestado, digamos. Cada uno vota para el mal menor, antifujimorismo contra anticomunismo, ¿no? Entonces, bueno, no sé dónde va Perú, quién puede saberlo, ¿no? Pablo, citaste acá en tu charla a Anna Applebaum, también está en el libro, con ella hace una especie de declaración fúnebre de la tradición neocons, o de lo que se puede considerar un poco el liberalismo o el neoconservadurismo, digamos, el clásico, dentro de una regla de juego bastante previsibles y demás. Y, digamos, y que venía por ahí de la tradición, se podría decir, más regañana o thatcheriana, digamos. Pero, yo no sé, la pregunta, si puedes comentarme, es, ¿qué hay de viejo en lo nuevo? ¿Qué pudiste detectar? ¿O qué hay, digo, o es una ruptura, digamos, muy marcada? Porque a mí me pasó de conversar con gente, acá en Argentina, que también es particular, digamos, no podemos ponerlo, digamos, en paridad con otros lugares, pero mucha gente que, digamos, que se enrola, digamos, en una derecha por ahí, más como la que vos mencionás o estudias, pero que todavía, digamos, guarda una gran valoración, digamos, por las políticas de, no sé, de Margaret Thatcher, de Ronald Reagan, y, digamos, que siente identificación. ¿Qué puede haber quedado digamos, de lo viejo, o qué se detecta de lo viejo en lo nuevo? Sí, es una buena pregunta. Yo creo que claramente la visión quizás de Applebaum posiblemente sea un poco idealizada respecto del reaganismo, thatcherismo como una visión puramente democrática y demás. Es verdad que lo era en muchos sentidos y creo que tenía una dimensión cosmopolita que no tienen estas derechas, digamos, ¿no? Y entonces aparecen ahí quiebres, ¿no? Digo, Bush puede hablar del racismo estructural en Estados Unidos, ahora con el Black Lives Matter y todo eso, George Bush, y ser muy crítico de Trump, y pensar que es un desastre lo que pasó en el Partido Republicano, mientras Trump hacía discursos de apoyo a grupos supremacistas y demás. Ahora, después hay gente que digo, la propia gente que nombraba Applebaum en ese foro de Roma donde ella habla, venía de esa tradición, ¿no? Digo, habla de un tipo, ahora no me acuerdo el apellido, que era un tipo importante en el thatcherismo, que ahora trabaja para Orban y el Instituto del Danubio y todas estas cosas de europea, que es otra dimensión de las extremas derechas o de las derechas conservadoras. Digo, Orban dijo que había que hacer una contrarrevolución cultural en Europa, fue la forma en que definió, y la forma aplaudido por los polacos en ese entonces, está en una cosa ahí, en un evento. Entonces me parece que hay ciertas dimensiones que se mantienen ahí, ¿no? O sea, que mutaron, pero que mucha de la gente que apoyó una cosa puede apoyar otra, y que gente que, tanto a nivel de apoyo electoral como de figuras también, ¿no? Qué sé yo, la propia Thatcher con el apartheid, no sé si todo fue tan transparente como Applebaum cree en el cosmopolitismo democrático y demás. Es verdad que eran más cosmopolitas, y la idea de Estados Unidos como faro en la colina, digo, había una dimensión civilizatoria asociada a un tipo de imperialismo democrático, llevar la llamémosle. democracia, pues llevar la Exacto, democracia por el que eso mundo, tomó digamos. distintas formas. Es verdad que Reagan no invadió algunos
tantos países como después los neocon y demás, y también puede haber diferencia entre Reagan y Bush y demás, ahí ya quizás alguien que sea más experto en Estados Unidos y demás, pero y tuvo una serie de cuestiones sobre... El problema es que hay tensiones, yo creo que son más tradicionales, que hacen que incluso Hayek y demás, que es la tensión también entre el liberalismo y el autoritarismo en términos políticos y económicos, ¿no? Un poco la gran tensión creo que se mantiene es decir, bueno, es la gran pregunta, ¿qué es mejor para alguien, para un liberal, una democracia dirigista y socializante en lo económico o una dictadura liberal en lo económico, ¿no? Y eso es un poco lo que pasó con, bueno, con el tema de Pinochet y demás. Me parece que eso es una tensión que está ahí. Yo en el libro tampoco quise analizar estos fenómenos, sino lo planteo como una tensión. Digo, alguien lo puede hacer como una denuncia. Yo en el libro, si bien lo hice desde el progresismo, de la izquierda, y hablé de las derechas, traté de que no fuera un libro de denuncia de la derecha, decir, mirá, no, así. Y por eso no me metí en algunos temas que son típicamente denuncia, quién financia tal cosa. Ahora, hay tensiones que yo creo que tienen que ver con eso, que se mantienen, digamos, ¿no? Y de hecho, es un tema interesante cómo muchas de estas visiones libertarias, cómo piensan la democracia. Yo creo que hay una visión antidemocrática ahí, pero en otra clave, digamos. Primero, bueno, si uno ve muchos de los libertarios, para usar un término más preciso en Argentina, qué figura les gusta, digamos, son muy bolsonaristas, les gusta Trump, Netanyahu, todo lo que suene antiprogre, ¿no? Y yo creo que hay una visión antidemocrática en la medida que es antipolítica muchas. O sea, retoman algo ahí que los neorreaccionarios, que son una corriente muy pequeña, más intelectual, digamos, muy asociada a estos libertarios decepcionados de Silicon Valley, plantean que es la decepción en la democracia, la idea de que la democracia al final genera redistribución más que producción, que al final los políticos para ganar elecciones tienen que distribuir, y que finalmente ahí la utopía sería más una especie de ciudad-estado tipo Singapur, que sea no democrática, pero eficiente, y que ellos lo llevan al extremo de que los ciudadanos sean directamente consumidores en un sentido radical, y que el que no le gusta se va a otro lado, y que entonces eso generaría incentivos para que el gobierno, para que no se vaya su población, gobierne bien, pero no sería democrático en el sentido que conocemos la palabra democracia. Y eso plantea una tensión histórica entre liberalismo y democracia y demás, ¿no? El abuso de la estadística, digamos, también podría, como hubiera dicho Borges, de la democracia, digo. Claro. Esa tensión del conservadurismo, digo, un poco que viene de siempre, ¿no? Porque digo, la Constitución de Estados Unidos se metió tantos contrapesos para la democracia que alguien llegó a decir que Estados Unidos era democrático a pesar de su Constitución, porque finalmente ahí y se inserta la cuña por ahí más de las virtudes republicanas o del republicanismo, digamos, como para limitar un poco este abuso de la estadística o de la masa desenfrenada, digamos. Por otro lado, hay extremas derechas que están entusiasmadísimas con la democracia directa porque logran cosas que no lograron, qué sé yo. Digo, en Suiza el Brexit fue por un referéndum, en Suiza prohibieron los minaretes de las mezquitas por referéndum. O sea, digo, también ahí por eso decía, hay muchas derechas en esto, ¿no? En términos, digo, los libertarios yo creo que están más asociados, tal como plantean su visión de la política, a los libertarios de derecha una visión más antipolíticos, que hace que también sea antidemocrática en la medida que la democracia, tal como la conocemos, es una democracia de partidos, y efectivamente cuando a Javier Milei le preguntaron por algunos lugares donde podría funcionar esto, además del que le gusta Liberland, que es esta república utópica inexistente entre Croacia y Serbia, pero ahí lo dijo vestido de superhéroe en un festival de otakus, cuando tuvo que decirlo más seriamente, dijo Hong Kong, lugares que tienen más que ver con ese tipo de... Hong Kong, obviamente, un Hong Kong todo prechino, ¿no? Pero, digo, ese tipo de ciudades-estados que finalmente no funcionaban desde el punto de vista estrictamente democrático, sino Singapur es el caso extremo de eso, ¿no? Donde
se valora más la eficiencia que la democracia. ¿Sí? Y finalmente, bueno, quizás eso podría ser popular si hoy hiciéramos una encuesta diciendo ¿qué preferís? ¿Democracia o eficiencia? Bueno, digo, la pregunta es, incluso valdría para todo, es decir, si Maduro fuera eficiente y creciera cada año 6% de la economía venezolana, tendría los problemas que tiene, digamos, de desprestigio global y demás, quizás no lo sé. Digo, lo que digo es que me parece que ahí hay una dimensión interesante. Y ahí, por más que, digo, y hay artículos en The Atlantic, donde escribe Applebaum, donde gente que reivindicaba ese modelo de Singapur, digamos. Entonces, me parece que ella muestra también cierta decepción de algún modo, pero me parece que su decepción tiene que ver también con las continuidades en la medida que su decepción tiene que ver con que hay demasiada gente que ella consideraba que debería oponerse a esto, que no se opone, ¿no? Y me parece que su último libro, que no leí, va un poco por ahí, ¿no? Me parece que es también la decepción de pensar, bueno, ¿por qué toda esa gente que si pensara como Applebaum tendría que estar en contra de ciertas derivas de derecha, no lo está, ¿no? Pablo, te puedo colar una inquietud porque hay muchas preguntas del público. Evidentemente, a la gente le interesa saber tu posicionamiento. Sí, muchos de los conectados son liberales y me Ujú. imagino que se preguntan esto desde tu lugar y desde el de ellos. Sí. ¿Qué actitud habría que tener, sin caer por ahí en el nacionalismo, pero pregunta acá, bueno, Emma, María, Abraham, preguntan más o menos lo mismo? ¿Qué actitud hay que tener, digamos, con el mundo musulmán, digamos? Lo de algunos países europeos Bueno. que les prohíben usar el velo, les prohíben manifestar su religión en público, se tienen que poder expresar libremente. ¿Qué pasa si ellos quieren prohibir a los homosexuales, digamos? ¿Cómo se tendría que posicionar una persona occidental con creencias del promedio frente al mundo musulmán? Sin ser discriminador, pero tampoco... Claro. Bueno, siempre pasa en estas charlas que están buenas, que como hablamos al comienzo antes de entrar, que las preguntas a veces son la parte más interesante de esto y ya no hay tanto tiempo. Bueno, lo del velo es un tema interesante que, por ejemplo, dentro del tema islámico, del tema de si permitir el velo o no permitir el velo, qué posición, sí, desde un liberalismo social, llamémosle, digamos, ¿no? Hay países donde el tema del Islam está generando una histeria particular, digamos, que tiene que ver, yo creo, con su propia concepción de la nación, digamos. Si uno mira claramente, hay una temática que es como, llamémosle, la amenaza islámica, que bueno, eso está claro que atraviesa Europa y es parte de los discursos políticos y está muy atado al tema de la migración. Ahora, y la idea de que hay una islamización en curso y hay grupos de extrema derecha que se organizan en torno a eso. Por ejemplo, en Alemania está el grupo Pegida, Patriotas Europeos contra la Islamización de Occidente, que lo plantean como identidad principal, y eso tiene peso sobre todo en la ex Alemania Oriental y demás. Entonces, ahí hay una dimensión que es la discusión, ahí sí, estadística, o sea, decir, estadística y situada, decir, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de todo eso? ¿De qué es todo eso? Porque hay procesos, hay una idea que la inmigración arabo-musulmana islamiza. También hay tendencias contrarias, digamos, de que mucha gente se occidentaliza, digamos, por ejemplo, en tasa de la natalidad y demás. Digo, no siempre va de un lado para el otro. También hay una cuestión interesante que es ver de quiénes hablamos cuando hablamos de los musulmanes, entre comillas, de los verdaderos musulmanes. Cuando fue el atentado contra Charlie Hebdo, creo que fue 2015, 16, no me acuerdo, contra la revista satírica francesa, que fue un atentado muy terrible, claramente los terroristas que cometieron el atentado eran identificados como musulmanes. Ahora, alguien decía, entre los policías que fueron a defender y atacar a esos gente, también había musulmanes. Eran musulmanes que eran policías franceses, que son musulmanes también. Ahora, en este imaginario, que algunos llaman islamófobo, claramente era más verdaderamente musulmán el que cometió el atentado que el policía a combatir a perseguir a los terroristas. Entonces hay un tema estadístico, efectivamente, es decir, bueno, la mayoría de la población no es eso. Pero la cuestión de
tolerancia, no sé, de la interculturalidad, del multiculturalismo y demás. Ahí, digo, la contracara en parte de Francia es Inglaterra, Gran Bretaña, que es más liberal posiblemente en términos de cultura política que Francia, y en Francia hay una histeria con el velo, y de prohibir el velo en las escuelas y demás, o prohibir... Ezequiel, me parece que se cortó de nuevo la cortó un conexión poco. de Pablo. ¿Me escuchan? Yo los Sí, escucho. ¿Me tu escuchan? imagen está congelada, Pablo. Se No sé congeló si la quieres apagar imagen, el A ver. video. escuchó por un momento, A se ver, cortó un pará. poquito el audio. Hasta que Ahí. dijiste hasta que Ahora- Francia quisieron prohibir el velo, Sí. y ahí se cortó. Ahora ¿me ven de nuevo? Tu imagen sigue congelada, pero se te escucha. Te escuchamos. Quizás se congele. A ver. Si querés apagar el video, capaz que A eso esta te hora- facilita la conexión. Ahora también se congestiona ¿no? Lo que decías antes. Ahí se está entrecortado, Pablo. Un Es momento el terrible video y lo apago un momento el video. Sí, ¿Ahí me escuchan? sí, ahí sí. Se escucha, sí, sí, sí. Pablo, ahí se escucha supuestamente, no, tu imagen sigue como congelada de antes. Bien, se ve Bueno. que se ha saturado la conexión. Sí, sí, Ezequiel, yo también tengo algunos problemas. Me parece que todo está conspirando para la... A ver, esperemos unos minutos a ver si Pablo se puede Un minuto a ver reconectar. si Pablo puede volver a ingresar. Sí, yo lamentablemente tengo un montón de problemas. Tengo muy baja señal. Sí, 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 es un problema habitual. Confiemos a ver si puede A volver ver, a esperemos unos minutos. sumarse. Ahí está. Pablo, ahí te vemos y te... ¿Ahí me ven de nuevo? Ahí te Ahí vemos, está. sí. Sí, 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 sí. Yo dejo apagada la cámara para no... Si no uso el teléfono, perdón por esto, porque en general anda bien el internet, empezamos bien, pero se ve que hasta ahora se congestiona. Se congestiona, sí. No, pero ahora por ahora perfecto, ¿no? Bueno, cualquier cosa pongo el teléfono, si no. No, lo que decía es que, bueno, que hay una diferencia, me parece, entre cierta histeria francesa y Gran Bretaña, donde hay una cultura política más liberal, ¿no? Y me parece de pensar las identidades de manera más multiculturales, ¿no? Y la última cosa es de pensar un poco bien, tratar de ver mejor cómo son los procesos de radicalización. ¿Me escuchan ahora, no? Sí, perfecto, perfecto. Sí, se te escucha y se te... Por ejemplo, Olivier Roy, que es un sociólogo de la religión en Francia, él muestra cómo en muchos casos los que cometen atentados, jóvenes, estos jóvenes suicidas, no se radicalizan necesariamente en la mezquita, sino hay mezquitas radicales, obviamente, pero muchas veces están fuera de radar de los servicios de inteligencia porque en realidad se radicalizan en Internet. Y entonces él hablaba de un poco el efecto Columbine, digamos, así como en Estados Unidos hay gente que comete atentados en esa lógica Columbine, ¿no? Compra las armas por internet y demás y cometen atentados. Él decía, bueno, también hay algo de eso en el tipo de los atentados de jóvenes islamistas en Europa. Muchos se autorradicalizan por internet y así como puede haber una islamización, hay una radicalización del Islam, también hay una islamización de la radicalidad, en el sentido de que para jóvenes de las periferias de Bruselas o de París y demás, o de Londres, de pronto pueden radicalizarse tomando ese discurso, pero no necesariamente siendo parte de comunidades efectivas, digamos, reales. Entonces yo creo que ahí la cuestión es, yo creo, pensar esos fenómenos, obviamente que lo mismo con la cuestión de esto que yo decía, el uso de la laicidad de la extrema derecha para captar voto LGBT. Obviamente en los países islámicos hay persecuciones que deben ser denunciadas. También lo que pasa es que muchas veces los que hablan así no tienen ninguna conexión con movimientos LGBT reales de esos países, donde esas organizaciones están luchando por sus derechos democráticos, ¿no? Entonces, creo que el problema es salir un poco de ciertas visiones que construyen ciertos imaginarios de la amenaza
islámica y tratar de ver bien los casos concretos, los estudios más sociológicos de quiénes son esas poblaciones, cómo interactúan y demás. El caso del velo es particularmente complicado, digamos, porque muchas veces eso termina excluyendo mujeres que en lugar de liberarse terminan no yendo a los espacios donde no pueden usar el velo y demás. Entonces hay toda una discusión que es un poco larga y tampoco era el tema, pero me parece que hay gente que está pensando eso, tratando de salir un poco de posiciones un poco simplistas, ¿no? O del Estado que prohíbe el velo y libera por la fuerza a las mujeres, o de la amenaza islámica que te provoca, como en el libro de Houellebecq, Sumisión, la novela de Houellebecq, que por otro lado es una buena novela, de que el partido islamista aliado a los socialistas, un poco ingenuos y tontos, toma el poder en Francia y empieza a islamizar todo, incluida la Sorbona, ¿no? Entonces, salir un poco de eso que alguien en Francia definió como histeria, como una especie de paranoia civilizatoria, ¿no? De hecho, eso puede llegar al punto de que hace poco el ministro del Interior de Macron la acusó a Marine Le Pen de ser demasiado blanda con el tema del Islam. Es un poco absurdas, ¿no? Si algo Marine Le Pen hizo eje siempre fue en su posición sobre el Islam y la migración. Ella misma se sorprendió y lo miró con un cierto sonrisa, ¿no? Pero porque Macron empezó a hablar del separatismo islámico y demás, incluso ahora se usa el tema del islamo-izquierdismo y demás, me parece que eso puede asumir una retórica que es complicada porque se desacopla de lo que debería ser un análisis un poco más mesurado de los fenómenos societales reales. Y eso no estoy diciendo que el Islam radical no sea un problema, ni que sea, ni idealizando cómo se vive en Irán, digamos, por si acaso, sino tratando de pensar un poco los fenómenos migratorios para salir de formas muy que rayan ya con la xenofobia o con la discriminación o con la guetización y demás de ciertos espacios, ¿no? Pablo, Lo último, que es el tema, lo último, algo que me parece que es interesante que dijo Rancière, que Jacques Rancière, que era que hay que evitar, tener cuidado con que la laicidad, que en Francia era un instrumento de lucha de la población contra el Estado y contra los poderes y demás, se vuelva una forma del Estado contra la gente individual, ¿no? Como que la laicidad no puede ser un tema individual, sino institucional, digamos. Cada uno después cree lo que quiere, digamos. Y me parece que, hablo de Francia porque me parece donde está muy exacerbado hoy todo ese tema de lo que le llaman el separatismo islámico, ¿no? Y hay mucha cosa con eso, por casos reales. Digo, alguien mató a un profesor, digo, eso es real. El problema después es cómo se combate eso, digamos, y hay muchas formas de combatirlo. Totalmente, Pablo. Bueno, la verdad que quedaremos hablando de edad. Realmente lo que tiene claro el libro es un disparador de muchísimas cuestiones, muchas cuestiones del presente y pensando en el futuro. Yo como un detalle mínimo que siempre aclaro, recomiendo ver, si no lo vieron, el debate preelectoral en el que estaba Pablo Iglesias y Rocío Monasterio, de Vox. La forma en que Rocío Monasterio encara el debate y cómo termina anulando y termina, digamos, sacándolo a Pablo Iglesias de cualquier lógica posible de diálogo, que creo que es muy, muy gráfico de esto que comenta Pablo, de la irreverencia, de la cosa disruptiva, distinta y rupturista que tienen, digamos, estas nuevas derechas. Así que recomiendo verlos muy cortitos. Pablo Iglesias se tiene que levantar, se tiene que ir porque directamente no sabe cómo encarar este debate en televisión, que deja, ni siquiera la moderada puede llegar a ordenar la situación por la forma en que, digamos, Monasterio marca, digamos, la cancha y cómo saca de las reglas que tenían, digamos, las reglas normales de debate típicas, digamos, de una democracia. Así que lo dejo como ejemplo. Perdón, sí. No, si tenías un minuto, porque había dos preguntas que tenían que ver con una aclaración, si tengo un minuto medio. Sí, por supuesto, sí. Pero no, terminá, perdón, te interrumpí porque hice un gesto y no quería. No, que decía como ejemplo gráfico de que el libro tuyo es un repaso diario, digamos, uno puede volver y volver porque es lo que estamos viviendo ahora, se está escribiendo a la par, digamos, de la actualidad, con lo cual lo pongo como ejemplo porque es muy, muy gráfico, digamos, cómo se pueden ver ciertas actitudes, comportamientos, en ese caso es muy, muy concreto. No, solo quería, porque creo que no fui claro en algo y como había dos personas que entendieron
me puntualizaron eso, supongo que yo no fui claro, sobre el tema de la democracia y la eficiencia. No quise decir que la democracia es ineficiente y que es necesario formas no democráticas para garantizarla, sino que hay una visión antidemocrática que sí considera que la democracia no es eficiente y que promueve un tipo de sociedad, por eso mencionaba Singapur, de eficiencia no democrática. Es decir, bueno, hay un tipo de eficiencia no democrática y lo que legitima el sistema político ahí no es la democracia, sino la eficiencia, como forma de legitimación. Yo creo que sí la democracia puede ser eficiente, no era ese el punto, sino formas de legitimación de sistemas políticos que no pasan por la democracia, sino por la eficiencia. De hecho, en parte China juega un poco eso, ¿no? En parte Corea del Sur en un momento, bueno, hay varios casos, pero estos de Singapur, que ya no son países sino ciudades-estado que funcionan así, a eso me refería, a que la fuente última de la legitimidad política no sea... Y entonces ya la cuestión no es votar, sino los neoreaccionarios lo que dicen, si no te gusta te vas a otro estado, y entonces el sistema de incentivos por el cual los gobernantes van a actuar, ya no va a ser porque van a perder las elecciones, sino porque se van a ir la gente y demás. Es un poco utópico, pero es una lógica que existe de manera, quizá no tan utópica, pero de manera difusa en muchas de estas ideas, ¿no? A eso me refería, no a mi idea de que la democracia tenga que ser ineficiente per se, no creo eso. Totalmente. Bueno, Pablo, muchísimas gracias. Para toda la gente que preguntó, va a estar subido en breve en las redes el video, en el canal de YouTube de la universidad, con el video de toda la conferencia. Agradecerle muchísimo a Pablo la gentileza y traernos, bueno, todas sus reflexiones y, bueno, su trabajo, que realmente es muy recomendable, porque es sumamente serio, tiene rigor, pero también es muy ameno para leer. Y realmente es una guía para la actualidad, así que lo recomendamos muchísimo. Te agradecemos muchísimo, Pablo, nuevamente, muy amable, ha sido un lujo que estés acá y bueno, enriquecer el debate, que es lo más importante, me parece. No, muchísimas gracias y me parece que a mí por lo menos me gusta mucho estar en espacios que no son quizás mis espacios naturales, que se pueda establecer una conversación en medio de un momento político donde todo está tan crispado y en general son difíciles los diálogos que salen un poco de ciertas formas de debate muy coyuntural y muy lleno de prejuicios, clichés y demás, y que hace que muchas veces los debates de ideas estén tan capturados por eso que en 5 minutos se transforman en una especie de suma de ataques, insultos y demás. Entonces creo que recuperar el debate de ideas creo que hace bien a todos, al país, pero también a nosotros psicológicamente. Totalmente, totalmente. Enriquece muchísimo la pluralidad y bueno, el respeto y que todos puedan expresarse y todos podamos conversar. La verdad que llena Exacto. de todos lados. Muchísimas gracias. gracias. Muchas gracias. Gracias, Mer. Gracias a todos Gracias que a están ustedes. conectados y bueno, muy buenas tardes, muy buenas noches ya. Muchos Gracias, saludos, Pablo, por la generosidad de venir a este espacio. Muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, Ezequiel. Gracias a Hasta todos por venir. luego, gracias. Hasta luego. Chao, chao.